¿Qué tal, queridos amigos y hermanos? Dios los bendiga ricamente. Una vez más estamos compartiendo la palabra del Señor en este espacio que Él nos permite, en su gracia, en su misericordia, y compartir estas cosas hermosas que tiene el Señor a través de la Escritura, ¿no? En esta oportunidad a mí me gustaría compartir un par de pasajes en los Evangelios donde vamos a ver que un tesoro maravilloso que Dios nos dejó como herencia, como legado, como don realmente a sus hijos, a su iglesia, es la palabra del Señor. La palabra de Dios, lo que nosotros conocemos como Biblia, es un regalo de Dios. ¿Por qué? Porque en las páginas de la Sagrada Escritura se revela el carácter de Dios. Se manifiesta la voluntad de Dios para con el hombre, ¿sí? La palabra del Señor, como bien dice el apóstol Pablo, toda la Escritura es inspirada por Dios. O sea que la Biblia, los escritos sagrados, no son un libro cualquiera, no son un libro más, sino que es una palabra que fue inspirada por Dios mismo a los santos hombres de Dios, tanto a los antiguos profetas en el Viejo Pacto, como a través de sus santos apóstoles ya en el Nuevo Pacto o en el Nuevo Testamento, ¿no? Y es un tesoro invaluable. Podemos llegar a decir, sin temor a equivocarnos, de que este don de Dios, el don de la palabra revelada, es lo más maravilloso que el Señor nos pudo haber regalado, porque esta palabra, si va acompañada por el poder y la presencia de Dios, que es aceptado y recibido por la actitud correcta del hombre hacia esta palabra, hacia esta revelación, es una bendición tremenda, hermano. Entonces, un poquito en esta oportunidad yo quería hablar de esto, ¿no? ¿Cuál es la actitud que tenemos que tener nosotros ante la palabra del Señor? La palabra fue dada, fue revelada, y a lo largo de los siglos, los enemigos de Dios, el enemigo de Dios, ¿sí? Satanás mismo, por diferentes medios, ha querido destruir esta revelación, las escrituras con mayúsculas estamos hablando, ¿no? Las ha querido destruir. En algún tiempo las quiso destruir a través del fuego, ¿sí? A través de la destrucción física de los libros en donde estaban las palabras del Señor, y en tiempos tal vez más cercanos el diablo ha intentado de formas más sutiles, con mecanismos tal vez más simulados, de también destruir la palabra del Señor, porque el enemigo sabe que sin la palabra nunca podemos conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, cuál es lo que es de bendición para nuestra vida, qué es lo que nuestro Padre Celestial quiere y no quiere de cada uno de nosotros. Por eso quiero analizar dos situaciones, ¿no?, que están relacionadas con la palabra de Dios en los Evangelios. Primeramente, quisiera que vayamos a Lucas 24, Lucas capítulo 24, y voy a estar leyendo del versículo 27 al 32. ¿Sí? Para los que tienen Biblia, pueden seguirme en Lucas 24, de los versículos 27 al 32. Y dice así la palabra del Señor. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: «Quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado». Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista.
y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Amén. Qué maravillosa palabra, ¿no? Vamos a ver un poquito el contexto, ¿sí?, de este pasaje. Acá ya estamos al final del relato del Evangelio de San Lucas y vemos que hay dos discípulos del Señor, dos creyentes, que están yendo en camino hacia una ciudad, hacia un pueblo que se llama Emaús. Y de donde habían salido ellos hasta Emaús había varios kilómetros, o sea que tenían un buen trecho para caminar porque iban de a pie. Y mientras ellos caminaban y hablaban entre ellos, era evidente que estaban acongojados, estaban entristecidos. ¿Por qué? Porque Jesús de Nazaret, en quien ellos habían creído, este hombre maravilloso que demostró ser Dios mismo, el Emanuel, ¿no?, Dios en medio de ellos, que estuvo durante 3 años y medio haciendo milagros, señales, prodigios, maravillas y hablando palabras de verdad y haciendo cosas extraordinarias por el poder de Dios, porque Él mismo era Dios, había sido crucificado y había sido sepultado. Entonces estaban acongojados, estaban entristecidos. Y ellos iban caminando y hablando de estas cosas y el Señor, ya resucitado, y con un cuerpo glorificado, se aparece junto a ellos en el camino y empieza a caminar con ellos y así como quien no quiere la cosa les saca conversación, ¿no? Y les empieza a preguntar y a ver por qué estaban así apesadumbrados y cuál era su situación. Y vemos que, como empezamos a leer en el 27, dice que Jesús comenzó desde Moisés, ¿sí?, desde Moisés, y siguió, dice, por todos los profetas y les declaraba todas las Escrituras, ¿no? Es interesantísimo esto porque cada palabra nos está mostrando distintos aspectos de lo que debemos considerar al acercarnos a la revelación de Dios, ¿no? Cuando dice que citaba a todos los profetas y todas las Escrituras, nos remite a un versículo del Salmo 119 que dice que la suma de tu palabra es verdad, o la suma de tu palabra, dicen otras traducciones, es la verdad, ¿no? O sea que toda la revelación tenemos que comprender que es como un todo, ¿sí?, como si fuera un gran rompecabezas al cual se unen todas las piezas y cierra perfectamente por todos lados. ¿Por qué? Porque no es un libro que fue escrito con sabiduría humana, sino que, como dijimos desde un principio de este mensaje, es revelación sobrenatural de parte de Dios, ¿no? Entonces, la suma de tu palabra es la verdad. Qué interesante esto, ¿no? Porque esto ya nos está indicando la verdad de que nosotros no podemos quitar, extraer, ni tampoco añadir nada a lo que el Señor dijo, a lo que el Señor reveló a sus santos hombres, ¿no? Por eso la palabra del Señor en varios pasajes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, advierte y amonesta severamente con respecto al hecho de querer quitar cosas de la Escritura o querer añadir el consejo humano a las Escrituras, ¿no? Entonces, la suma de tus palabras es la verdad, dice el Salmo 119, 160, ¿no? Qué importante que entendamos esto, ¿no? Ahora dice que sus ojos fueron abiertos, ¿no? Dice, sus ojos fueron abiertos. También en el Salmo 119, pero en el versículo 18 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Nosotros podemos, como le ha ocurrido a muchos, leer la Biblia y realmente no tener revelación espiritual de ella. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Esta es una palabra espiritual, ¿sí? Entonces, la verdad de Dios, la revelación de Dios, tiene que ser revelada a través de la apertura de nuestros ojos espirituales para que realmente la podamos comprender y la podamos creer como realmente el Señor quiere que la creamos y que la comprendamos, ¿no? Por eso en un determinado momento
Jesús le llega a decir a los fariseos, ¿no? Que eran los religiosos, los, entre comillas, entendidos en las cosas de Dios, de la ley judía, en el tiempo de Jesús y de los apóstoles, que por cuanto decimos vemos, dice que permanecen en su ceguera. Dice, pero los ciegos reciben la vista, pero ustedes por cuanto dicen vemos, vuestro pecado permanece. ¿Por qué? Porque ellos realmente no veían espiritualmente, porque si vieran espiritualmente, conocerían quién era quien les hablaba y quién estaba frente a ellos, ¿no? Entonces, acá vemos que sus ojos fueron abiertos, ¿sí? Y dice que les abrió las escrituras a estos dos hermanos que iban caminos a Emaús, y en ese abrirse sus ojos espirituales y que el Señor les abrió las escrituras, desde Moisés, o sea, desde el Pentateuco, desde el libro de Génesis, pasando por todos los profetas, dice que su corazón ardía. Dice que su corazón ardía cuando les abría las escrituras. Decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y nos abría las escrituras? Acá nos damos cuenta que es algo espiritual. ¿Se da cuenta? No era que empezaron a bostezar o que no les interesaba, no. El Señor les empezó a citar la palabra, empezó con la ley de Moisés, empezó con los profetas, siguió palabra, dice, por todos los profetas, por toda la Escritura, y dice que su corazón ardía. Ardía ¿por qué? Porque sentían la presencia del Señor. Entonces acá vemos, ¿sí?, que esta no es una palabra cualquiera. La Biblia no es un libro más, sino que es la palabra de Dios, la palabra con mayúscula, ¿sí? Es la revelación de Dios al hombre. Y esto lo tenemos que comprender porque nos va a hacer entender que tiene que haber toda una actitud de parte nuestra con respecto a la palabra del Señor. La palabra está, pero depende cómo se acerque el hombre o con qué corazón se acerque el ser humano. Esa palabra va a generar bendición, va a producir gozo, va a producir que arda de felicidad y de regocijo en la presencia de Dios, o algún efecto totalmente contrario, como vamos a ver en otro ejemplo acá en los evangelios también, ¿no? La actitud ante la palabra es fundamental. Vemos ejemplos en la palabra del Señor, en el caso del rey Josías, ¿no? Había un rey en el Antiguo Testamento que se llamaba Josías y que nos dice la palabra que fue uno de los pocos reyes buenos que gobernaron, sí, en la antigüedad sobre Judá. Y este rey Josías, que agradaba a Dios, que buscaba hacer la voluntad de Dios, en su tiempo, en su reinado, parece que cuando él toma el trono, el libro de Dios, la ley de Dios había sido abandonada, había sido hasta olvidada. Sin embargo, en un determinado momento, cuando Josías dispone como rey restaurar el edificio del templo del Señor, y darle a hombres idóneos que eran responsables y que eran honestos para que hagan la obra de restauración del templo, el Señor en su gracia, en su misericordia, el Señor que ve la actitud del corazón, hizo que encontraran una copia del libro de la ley y se lo hicieron saber a este rey Josías, a este rey piadoso, y se lo hicieron leer, se lo leyeron, y dice que Josías cuando vio todo lo que estaba escrito en la ley del Señor, es como que tuvo una compunción en su corazón, rasgó sus vestidos y realmente lloró, porque se dio cuenta que estaban muy apartados y muy lejos de todo el consejo que Dios había dado. Entonces ahí vemos una actitud de ¿qué? De amor hacia el Señor, a querer agradarle al Señor, a querer cumplir con la palabra, con la ley que Él dejó escrita, con sus mandamientos, con sus ordenanzas. Por eso se compungió su corazón. Y en esa actitud fueron a consultar a una profetisa que se llamaba Hulda, ¿no? Que vivía ahí mismo en Jerusalén, y el Señor habla a través de esta mujer profetisa y le dice a este rey Josías que no se preocupara porque Dios vio su corazón, dice que su corazón, el Señor vio que su corazón se enterneció y que se humilló delante de la presencia del Señor. Por eso los juicios por la maldad del pueblo, por el pecado de la nación, no vendrían durante su reinado, sino después, pero Él vería tiempos de paz, de bendición
y de prosperidad, ¿no? Entonces, mire qué importante es la actitud del corazón frente a la palabra revelada. Tenemos el ejemplo del rey Josías, usted después lo puede buscar, ¿sí?, en su Biblia. Y también esto nos remite, para apoyar esta verdad espiritual, esta verdad bíblica, lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 66, versículo 2, ¿no? Dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Que tiembla a mi palabra. O sea que acá nos está queriendo decir que Dios se agrada cuando sus hijos realmente reverencian la Escritura y realmente tienen temor de Dios, temor reverente. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, es lo que Dios dijo, ¿no? A mí un poco esto me recuerda de pronto en cualquier lugar de trabajo, ¿no? En mi lugar de trabajo o en el de cualquiera, de pronto si algún empleado dice alguna cosa, bueno, esa palabra tiene un peso. Ahora, si ya lo dice un supervisor, tiene otro peso. Si lo dice el gerente o un director, tiene otro peso. Y si lo dice, en el caso donde trabajo yo, no sé, un diputado, un senador, un legislador, tiene otro peso. Bueno, imagínese el peso que tiene la palabra de aquel que creó los cielos y la tierra, aquel que es eterno, que es todopoderoso y que ha dado a su Hijo para redimirnos, ¿no? Entonces acá dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, ¿sí? O sea que es humilde. Humilde significa que reconoce sus propias limitaciones, ¿no? Y al ser humilde de espíritu y reconocer nuestra finitud, nuestra pequeñez, nuestra ignorancia, nuestras limitaciones, temblamos ante su palabra. Y esto es agradable delante de Dios y es de bendición. ¿Por qué? Porque como el rey Josías, nos enfrentamos hasta la palabra, nos enfrentamos a la palabra y de pronto es una palabra de aliento, es una palabra de fe, una palabra de sanidad, una palabra que nos levanta el ánimo. Pero muchas veces el Señor nos va a enfrentar a palabras que nos van a sacudir. Y gloria a Dios que sea así, que sea una palabra que nos conmueva, una palabra que nos confronte tal vez con una realidad que estamos viviendo y que debemos solucionar, que debemos arreglar. Entonces, la actitud de nuestro corazón frente a la palabra de Dios, ¿sí? Evidentemente, estos dos que iban camino a Emaús estaban angustiados, estaban tristes. ¿Por qué? Porque amaban a su maestro y porque no entendían las cosas que estaban pasando. Pero el Señor se les reveló y dice que le abrió los ojos y dice que les abrió las Escrituras, ¿sí? Desde Moisés y por todos los profetas dice que les reveló toda la Escritura, ¿sí? Pero ahora vamos a ver otro caso bíblico que tal vez no es tan digamos, tan agradable o que nos enseña cómo no debemos hacer, ¿no? Mire lo que dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 5. Vamos a ver otra situación en la que Jesús también trata con la palabra, ¿no? Con la palabra de Dios y vamos a ver que dice cosas muy importantes. Evangelio de San Juan, capítulo 5, y voy a estar leyendo del versículo 37 al 39 y después del 44 al 47. ¿Sí? San Juan 5, 37 al 39 y después 44 al 47 inclusive. Mire cómo dice la palabra del Señor. Dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y en el 44 sigue diciendo, ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeses a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos,
¿cómo creeréis a mis palabras? Amén. Acá vemos una situación que no es tan simpática, ¿no? Acá vemos a Jesús frente a los doctores de la ley, frente a los fariseos, ¿no? En los tiempos de Jesús había un grupo dentro del judaísmo que se llamaban los fariseos y que estaban juntamente con los escribas, ¿sí? Con los intérpretes, con los doctores de la ley, que era, por decirlo de alguna manera, los teólogos de aquel tiempo, ¿sí? Eran los religiosos autorizados en cuanto a la interpretación de la ley, en cuanto a la enseñanza de la ley, ¿no? Sin embargo, ¿sí? Vemos que Jesús, que nosotros sabemos que era el Mesías, ¿sí? El Hijo de Dios, el Emmanuel, Dios en medio de los hombres, entabla una conversación con ellos y a pesar de que él era un humilde carpintero venido de Galilea, dice que el Padre le envió, ¿no? O sea que él ahí está declarando su mesianidad. Y le dice algo, ¿no?, que debemos prestar atención. En el 38 dice, ni tenéis su palabra, o sea, la palabra de Dios, morando en vosotros. ¿Cómo no tenéis su palabra morando en vosotros? A ver, pensemos, ellos eran justamente los maestros, eran los intérpretes, eran los doctores en la ley de Dios. Sin embargo, acá el Señor les dice algo que parece paradójico, ¿no? Parece contradictorio y es totalmente paradójico, que dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, cuando en realidad desde niños venían memorizando los distintos pasajes de la ley, cuando venían escudriñando los distintos pasajes, cuando ellos eran poseedores, ¿sí?, de los escritos, pero dice que no tenían su palabra morando en vosotros, ¿sí? Entonces ahí nos da que pensar, ¿no?, que se puede tener la escritura, ¿sí?, en el formato que usted quiera, ¿no? Ahora no solamente tenemos un sinnúmero de traducciones a la Biblia en los distintos idiomas modernos, lo cual es una gran bendición, sino también incluso los formatos, ¿no? Tenemos la Biblia impresa en papel, tenemos la Biblia en la computadora, en el teléfono celular, podemos tener acceso a las Escrituras, pero sin embargo esa Escritura puede ser que no esté morando en el corazón de la persona que está teniendo contacto con la palabra del Señor, ¿no? Entonces vemos que el Señor les dice en el 39, escudriñad las Escrituras, ¿no? Pero ¿cómo escudriñar las Escrituras? Si ellos ya venían de toda la vida escudriñando la Escritura, ¿los mandó a estudiar de vuelta? ¿No? ¿Cómo? Que era un humilde carpintero de Nazaret, los manda a estudiar de vuelta a los doctores de la ley. Evidentemente, Jesús les está diciendo, ¿no?, que escudriñen la Escritura de nuevo, pero ahora con una actitud de corazón totalmente diferente, porque ellos creían que en ellas tenían la vida eterna, sin embargo no se daban cuenta de que estas Escrituras que ellos habían leído a lo largo de toda su vida eran las que estaban dando testimonio de Jesús. Entonces, ¿sí?, pensando nuevamente en el pasaje anterior de San Lucas de los discípulos que iban camino de Emaús, acá nos damos cuenta una vez más que la actitud del corazón, la disposición espiritual de la persona frente a la palabra es lo que define todo y determina todo lo que va a pasar con esa palabra que tenemos enfrente nuestro, ¿sí? Ahí nos damos cuenta que no es una cuestión meramente intelectual, sino que tiene que ver con una disposición del corazón frente a esta palabra, este logos, a esta escritura inspirada por Dios, ¿no? Entonces dice, escudriñad las Escrituras. Pero ellos ya la venían escudriñando desde siempre, pero ahora la tenían que escudriñar o releer desde un ángulo totalmente distinto, desde una disposición del corazón, como dijimos antes, como los del camino de Emaús o como el rey Josías. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Fíjese que sigue diciendo el versículo 44, dice, ¿cómo podéis vosotros creer? ¿Sí? O sea, la palabra debe ser creída. Dice, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. ¿Sí? Entonces, acá cuando dice que recibían gloria los unos de los otros y no buscaban la gloria de Dios, nos está hablando de algo
que también tenemos que considerar y tener muy en cuenta. Acá tiene que ver recibir gloria del hombre. ¿Por qué dice gloria los unos de los otros, la gloria del hombre? Porque ellos eran la religión institucionalizada. Ellos ocupaban un lugar en la sociedad que le daba ciertos privilegios, que les daba un estatus. Ellos eran, digamos, los religiosos que realmente ostentaban toda una supuesta santidad y una supuesta espiritualidad y tenían el monopolio de alguna manera de las cosas de Dios y de las Escrituras, ¿no? Pero sin embargo buscaban la gloria los unos de los otros. Y había toda una institucionalización que tenía que ver con la sinagoga de los fariseos, que tenía que ver con el templo de los saduceos, y hay una realidad espiritual, hermano y amigo que está escuchando. Aún dentro del nuevo pacto, aún dentro del cristianismo, si nosotros prestamos atención, cuanto más se institucionaliza una denominación determinada, cuanto más se institucionaliza una iglesia, cuando más se formaliza y de alguna manera es reconocida por la sociedad una determinada iglesia, una congregación, una determinada facción de la cristiandad, probablemente más se están alejando de las Escrituras. O tal vez las Escrituras no están ardiendo en el corazón como aquellos que iban en el camino a Emaús. ¿Sí? Cuanto más grande es la denominación, cuanto más institucionalizada está una determinada denominación, un determinado movimiento cristiano, vemos que baja el ardor del corazón. ¿Por qué? Porque pasamos de la frescura de lo espiritual, de la revelación directa del Señor, que nada tiene que ver con los paradigmas del mundo y de esta sociedad que está alejada de Dios, se va alejando cada vez más, se formaliza, crea estructuras que tienen que ver puramente con lo humano. Hasta tal punto que grandes grupos de la cristiandad llegan a negar verdades fundamentales reveladas en la Escritura. ¿Y se acuerdan qué leímos en el pasaje anterior en Lucas? Dice que el Señor empezó desde la ley de Moisés, pasando por todos los profetas y les reveló toda la Escritura. Entonces, vemos que los hombres reciben gloria los unos de los otros, pero la gloria de Dios viene de otro lado. Y aquel que busca la gloria de Dios tiene un corazón dispuesto para entender y para creer en las Escrituras, sobre todo para creer en las Escrituras. Y esto es por fe, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la Escritura debe ser creída, ¿sí? Debe ser creída de todo corazón, ¿no? Y le sigue diciendo algo que coincide con el pasaje de Lucas que leímos antes, que dice, mire el 45, dice, hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Dice, si creyeres a Moisés, me creéis a mí porque dice, de mí escribió Moisés, dice el 47, pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿No? En el pasaje de Lucas también dice que empezó desde Moisés. Entonces nosotros tenemos que entender que toda la palabra de Dios es inspirada. Desde Génesis 1:1 en adelante debemos creer en la revelación del Señor. Hay muchos teólogos y hay muchas denominaciones, e incluso en ámbitos académicos de la teología se niegan o se resisten a creer principalmente los primeros capítulos del libro del Génesis, porque consideran que es un mito y que es una serie de creencias que no se amoldan al, entre comillas, conocimiento del hombre moderno, del hombre actual. Sin embargo, acá, en este pasaje que acabamos de leer en Juan, nos habla de lo que Moisés escribió, ¿sí? Entonces, es algo que fue revelado directamente a Moisés. Y nosotros tenemos que entender, como toda la iglesia, toda la cristiandad lo creyó hasta el siglo XIX,
que la Escritura fue inspirada por Dios a los santos profetas y a los santos apóstoles. Entonces, cuando en muchos lugares se dice que lo que supuestamente escribió Moisés realmente no lo escribió Moisés, o lo que supuestamente escribió Isaías no lo escribió el profeta Isaías, sino que hay un primer Isaías, un segundo Isaías, un tercer Isaías, o que todos los libros que se suponía que tenían una antigüedad fueron escritos en un tiempo posterior al que se suponía. Miren, la Iglesia durante siglos no tuvo nada que ver con esas teorías ni con esas creencias. La Iglesia de Dios siempre creyó en la palabra inspirada, que es una palabra viva, que es una palabra espiritual. Por eso subrayamos toda la Escritura. Dice que el Señor les dio toda la Escritura. Y acá dice que ellos no podían creer a los escritos de Moisés, ¿no? Entonces volvemos a lo que dice 2 Timoteo 3:16. Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Nosotros tenemos que creer a toda la Escritura, porque, mire, hubo alguien, un teólogo, ¿no?, que se le ocurrió hacer algo que se llama la desmitologización, ¿sí?, que es quitarle a la Biblia todas aquellas cosas que son milagrosas, sobrenaturales o difícil de creer para el hombre que no cree en Dios. Ahora, si nosotros le sacamos lo sobrenatural a las páginas de la Biblia, si tenemos una Biblia, no sé, de 1100 páginas o 1200 páginas, nos van a quedar menos de 20 páginas, porque la Biblia nos habla todo del obrar poderoso de Dios. Entonces, para los que nosotros creemos en el Señor, si Dios realmente existe, podemos creer en el relato del huerto del Edén, podemos creer que Jesús caminó sobre las aguas, podemos creer que un ciego recibió la vista, podemos creer que el sol se detuvo para poder ganar una batalla al pueblo, podemos creer en todos los hechos sobrenaturales que indican la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios existe. Ahora, si Dios no existe o no creemos que Dios existe, nos va a parecer que todo es un disparate que es imposible de aceptar. Pero si creemos en Dios, para Dios nada es imposible. Por eso Dios, que es Señor de la historia, ha intervenido en la historia del hombre y se ha manifestado con señales, con prodigios, con maravillas. ¿Para qué? Para señalar que Él es real, que Él existe, justamente rompiendo un poco con el orden natural de las cosas. Dios se manifiesta realmente con milagros y con señales para decir: acá estoy yo, ¿no? Estamos en un tiempo de gran confusión, estamos en un tiempo de apostasía, ¿no? Y nosotros tenemos que creer toda la palabra del Señor. Si nosotros, mire, le quitamos el Génesis a la Biblia carece totalmente de sentido. Si nosotros le buscamos una interpretación simbólica, alegórica, o consideramos un mito los primeros capítulos de la Biblia y del Génesis, se derrumba toda la teología paulina, toda la teología del apóstol Pablo se derriba como un castillo de naipes. Porque ahí el apóstol Pablo habla claramente del primer Adán, habla de Adán y Eva como personajes reales y como hechos reales, tal como se relatan en el Génesis. Jesús mismo hace mención, ¿sí?, de los textos de Moisés, y también habla del profeta Jonás y habla del profeta Daniel, y en ningún momento deja traslucir, deja entrever de que se trata de una alegoría, de que se trata de algo simbólico, o que esos escritos fueron en realidad compilaciones de otras personas que no eran quien se suponía que los había escrito. Entonces, en este tiempo, Iglesia, tenemos que volvernos a la Escritura con la disposición de corazón que tuvo el rey Josías y creer desde Génesis hasta Apocalipsis esta revelación gloriosa y maravillosa que nos ha regalado Dios, para que andemos por ella, para que temamos a su palabra y para que estemos en la voluntad del Señor. No en vano, en el libro de Apocalipsis, dice a la iglesia de Filadelfia, dice: por cuanto has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, yo te guardaré de la prueba que ha de venir sobre la tierra, ¿no? Por guardar su palabra,
y no negar su nombre. Entonces, dispongamos nuestro corazón de la manera correcta cuando nos acerquemos a nuestras Biblias. Usted es un hijo de Dios, usted es creyente hace muchos años. Bueno, cuando lea la Biblia, léala en oración, léala con un corazón dispuesto, con un corazón abierto, con verdadera fe. Y si usted todavía no camina con Dios, pero tiene una Biblia en su casa o alguien le regaló una Biblia, o puede entrar una Biblia online desde su computadora si todavía no tiene Biblia, acérquese a la Escritura, porque la Escritura revelan al Señor Jesucristo. Y si usted se acerca con fe, con un corazón deseoso de conocer a Dios, Dios es poderoso para revelarse aún en las páginas de la Biblia, ya sea en la computadora o en alguna Biblia que usted tenía guardada hace muchos años en su biblioteca. Demos gloria a Dios y demos gracias al Señor por la revelación que nos ha dejado. Y yo quisiera hacer una oración para que Él nos guíe a que la actitud de nuestro corazón frente a la Sagrada Escritura sea la correcta y que podamos ser bendecidos, enriquecidos a través de esta maravillosa revelación de Dios. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, por este don glorioso que tú has regalado a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, que es la Biblia, que es la palabra de Dios. Oh Señor, te damos gracias, Señor, porque tenemos acceso a ella libremente y tu Espíritu Santo la revela. Yo te pido que cada uno de nosotros, los que somos tus hijos, podamos acercarnos con un corazón abierto, con un corazón lleno de fe, entendiendo que tú eres un Dios eterno, sobrenatural, y que tus milagros han sido reales y que todo lo que dicen estas páginas son verdaderos, Señor, son realmente palabras de verdad y que tú no has cambiado. Señor, si hubiera alguien que todavía no camina contigo, que pueda acercarse a la Biblia con fe y que tu Espíritu Santo lo esté guiando y revelándole a Cristo en cada una de sus páginas y que pueda empezar a congregarse en un lugar donde se predique esta palabra de verdad. Señor, te damos gracias y te pedimos que nos ayudes a tener la actitud correcta frente a las Escrituras. Bendícenos, ayúdanos, porque sin ti nada somos ni nada podemos hacer. Te damos gloria, honra y poder en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor lo bendiga ricamente.